Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si pensaban que habíamos terminado de desentrañar el culebrón de Can Yaman y Demet Özdemir, se equivocaban. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en las aguas turbias de este romance que ha cautivado a Turquía y al mundo. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, rumores confirmados y otros desmentidos, análisis psicológicos y, por supuesto, un toque de drama digno de una telenovela turca. Como saben, este canal se ha convertido en su fuente de confianza para todo lo relacionado con las celebridades turcas, y no podíamos dejarlos con la miel en los labios. En nuestro vídeo anterior, exploramos la posibilidad de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, basándonos en los rumores que circulaban por las redes sociales y los medios. Ahora, con información aún más jugosa y detallada, vamos a desmenuzar cada aspecto de esta saga amorosa, desde los inicios de su relación hasta las últimas noticias sobre sus vidas personales y profesionales. Así que tomen asiento, sírvanse un buen té turco, y prepárense para un análisis exhaustivo que los dejará boquiabiertos. Y, como siempre, si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos exclusivos. Y a nuestros suscriptores leales, gracias por su continuo apoyo. Sus comentarios y sugerencias son nuestra brújula, guiándonos hacia los temas que más les interesan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Asterisco asterisco el origen del amor, Erkenci-Kuş y la química innegable asterisco asterisco. Retrocedamos en el tiempo hasta los inicios de esta historia de amor. Erkenci-Kuş, pájaro madrugador, fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. La química entre Candivit, Can Yaman y Sanem Demet Özdemir era palpable, electrizante, y los fans no tardaron en enamorarse de su romance en pantalla. Pero, ¿qué hacía tan especial esta conexión? No se trataba solo de la belleza física de ambos actores, sino de la forma en que se complementaban en escena. Can emanaba una masculinidad arrolladora, mientras que Demet aportaba una frescura y espontaneidad que conquistaban al público. Juntos crearon una dinámica irresistible, llena de momentos cómicos, románticos y dramáticos que mantenían a los espectadores enganchados semana tras semana. Y por supuesto, la magia de Erkenci-Kuş no se limitó a la pantalla. Los rumores de un romance entre Can y Demet comenzaron a circular rápidamente, alimentados por sus interacciones fuera del set, sus miradas cómplices y sus publicaciones en redes sociales. Los fans estaban convencidos de que su amor era real, y no se equivocaban. Asterisco asterisco el romance confirmado, un cuento de hadas moderno asterisco asterisco. Después de meses de especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir finalmente confirmaron su relación. Fue un momento de alegría para sus seguidores, que celebraron la noticia como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Los medios turcos se volvieron locos publicando fotos de la pareja en citas románticas, viajes juntos y momentos íntimos compartidos en redes sociales. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Can y Demet eran la pareja del momento, adorados por el público y envidiados por sus colegas. Su amor era una inspiración para muchos, una prueba de que los sueños podían hacerse realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Asterisco asterisco la ruptura, un final inesperado y doloroso asterisco asterisco. La noticia de la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir golpeó a sus fans como un balde de agua fría. De repente el cuento de hadas se había convertido en una pesadilla. Los medios especularon sobre las razones de la separación, mencionando diferencias irreconciliables, celos profesionales y la presión de la fama. Lo cierto es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre Can y Demet. Ambos actores se mantuvieron relativamente herméticos sobre el tema, evitando hacer declaraciones públicas que pudieran alimentar aún más el drama. Pero lo que sí quedó claro es que su relación había llegado a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus fans y una nube de incertidumbre sobre su futuro. Asterisco asterisco el silencio y la superación, siguiendo caminos separados asterisco asterisco. Después de la ruptura, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Can se enfocó en su carrera internacional, protagonizando series de televisión en Italia y otros países. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas del país. Durante este tiempo ambos actores mantuvieron un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal.
Evitaron hablar de su relación pasada y se concentraron en construir un futuro sólido y exitoso. Pero a pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de su romance seguía vivo en la memoria de sus fans, que nunca perdieron la esperanza de una posible reconciliación. *** El regreso de los rumores, señales de acercamiento ***. Y así llegamos al punto de partida de nuestra historia. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir han resurgido con fuerza, alimentados por una serie de señales que han sido interpretadas como un acercamiento entre ambos actores. En primer lugar, ambos han estado solteros y alejados de relaciones públicas significativas desde su separación. Esto ha dejado la puerta abierta a la imaginación de los fans y a las especulaciones de los medios. Además, recientemente han habido ciertos likes y comentarios sutiles en redes sociales que han sido interpretados como señales de que Can y Demet podrían estar en contacto nuevamente. Pero sin duda la noticia más importante es la supuesta explosión de Can Yaman con respecto a esta posible reconciliación. Según fuentes cercanas al actor, Can ha expresado abiertamente su deseo de volver a conectar con Demet, admitiendo que se arrepiente de ciertas cosas que pasaron en el pasado y que cree que aún hay una oportunidad para ellos. *** El anhelo de Can Yaman, un nuevo comienzo, ***. Estas declaraciones, por supuesto, han sido tomadas con pinzas por los medios, ya que no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Sin embargo, la fuente asegura que Can ha estado intentando acercarse a Demet de manera discreta, enviándole mensajes y tratando de retomar el contacto. Se dice que Can ha estado reflexionando mucho sobre su relación con Demet, y que ha llegado a la conclusión de que cometió errores que contribuyeron a su ruptura. Ahora, arrepentido y dispuesto a enmendarlos, está decidido a luchar por una segunda oportunidad. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Es realmente Can Yaman quien está detrás de estos intentos de acercamiento? ¿O se trata simplemente de rumores infundados, alimentados por la imaginación de los fans y la sed de noticias de los medios? *** La reserva de Demet Özdemir, miedo o indiferencia, ***. En cuanto a Demet Özdemir, la actriz ha mantenido un perfil mucho más bajo con respecto a este tema. No ha hecho ninguna declaración pública sobre una posible reconciliación, pero tampoco ha negado rotundamente los rumores. Algunos dicen que está siendo cautelosa, que no quiere precipitarse después de la experiencia de su ruptura. Otros creen que aún siente algo por Can, pero que tiene ciertas reservas debido a las razones que llevaron a su separación. Lo cierto es que Demet se encuentra en una posición difícil. Por un lado, es consciente del interés que genera su relación con Can Yaman y del deseo de sus fans de verlos juntos nuevamente. Por otro lado, también es consciente de los riesgos que implica volver a abrir su corazón a alguien que ya la lastimó en el pasado. ¿Estará dispuesta Demet a darle una segunda oportunidad a Can Yaman? ¿O preferirá seguir adelante con su vida, buscando un nuevo amor que no esté marcado por las cicatrices del pasado? *** El análisis psicológico, amor, arrepentimiento y segundas oportunidades ***. Para entender mejor esta situación, es importante analizar los aspectos psicológicos que influyen en la toma de decisiones de Can Yaman y Demet Özdemir. En el caso de Can, su arrepentimiento y su deseo de reconciliación podrían estar motivados por varios factores, como el sentimiento de culpa por los errores que cometió en el pasado, el miedo a perder a alguien que significó mucho para él, o la idealización de su relación con Demet, viéndola como algo único e irrepetible. En cuanto a Demet, su reserva y su cautela podrían estar relacionadas con el miedo a ser lastimada nuevamente, la necesidad de proteger su corazón y su bienestar emocional, o la duda de si Can ha cambiado realmente y si está dispuesto a comprometerse de verdad con una relación a largo plazo. En última instancia, la decisión de reconciliarse o no dependerá de la voluntad de ambos de comunicarse abierta y honestamente, de perdonar los errores del pasado y de construir una nueva base para su relación, basada en la confianza, el respeto y el compromiso mutuo. *** El futuro incierto, un nuevo capítulo o el final definitivo, ***. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es imposible predecirlo con certeza. Como hemos visto, las relaciones son complejas e impredecibles, y el destino de Can Yaman y Demet Özdemir está en sus manos. Si ambos están dispuestos a dejar atrás los errores del pasado y a apostar por una segunda oportunidad, entonces podría haber un nuevo capítulo en su historia de amor.
Pero si uno de los dos no está dispuesto a ceder o si las heridas del pasado son demasiado profundas, entonces lo más probable es que sigan caminos separados. Sea cual sea el resultado, es importante respetar la privacidad de ambos actores y no presionarlos para que tomen una decisión que no quieren tomar. Ellos son los que deben decidir qué es lo mejor para sus vidas y hará su felicidad. En conclusión, hemos analizado en profundidad los rumores de reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos examinado las supuestas declaraciones de Can Yaman sobre su deseo de volver a conectar con Demet, y hemos visto cómo Demet Özdemir ha mantenido un perfil más bajo con respecto a este tema. Hemos llegado a la conclusión de que si bien existe un interés por parte de los fans y al parecer, por parte de Can Yaman, la decisión final de retomar o no la relación está en manos de ambos actores. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantó compartir este tema con ustedes y conocer su opinión al respecto. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberían reconciliarse? ¿Ven posible una segunda oportunidad para su amor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Y si tienen alguna información adicional sobre este tema, no duden en compartirla con nosotros. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.